Bueno, a quien vi muy impresionada también con el tema de lo que está pasando en Recope es a doña Sandra Piz, que está con nosotros, la diputada del Partido de Liberación Nacional, y seríamos desperdiciar una oportunidad como esta para escuchar a doña Sandra sobre este tema. No se puede pasar. Doña Sandra, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar en el programa. Mire, el tema de la convención colectiva de Recope realmente es muy preocupante, porque si bien es cierto, como usted dice, uno tiene que reconocer que se hizo un esfuerzo, lo cierto es que alrededor del 50% de los gastos de la convención colectiva tienen que ver con anualidades y con cesantía. Y no solamente no se tocan, sino que además se aumenta una parte. Eso va en total contradicción con la tendencia que estamos procurando llevar adelante de unificar todos los criterios digamos, de los pluses salariales. La mayor parte de las instituciones tienen pluses salariales, gobierno central, que andan por 1.9. Sin embargo, bueno, Recope tiene una mucho más alta y encima la vuelven a hacer, la vuelven a elevar en este momento. Nosotros hemos tenido en mi oficina pues una especie de discrepancia con Recope, precisamente por el tema de la información. Nosotros habíamos pedido que se nos informara cómo andaba el tema de la negociación colectiva. Y si bien es cierto, ellos podrían aducir que en el transcurso de la negociación no se podían brindar información, lo cierto es que una vez terminada y antes de llevarla al Ministerio de Trabajo, la población tenía derecho de saber qué era lo que estaba pasando ahí, porque cuando se lleva al Ministerio de Trabajo, al Ministerio lo único que le toca es homologarla. Homologarla es la palabra que se usa para decir que pueden, que tienen luz verde para hacerla, pero que ya en ese momento no hay, digamos, no hay una instrucción hacia Recope. Entonces aquí lo que tendremos que ver hoy es cuáles fueron las instrucciones que la Comisión de Convenciones Colectivas que existe en el Ministerio de Trabajo y que está conformada por los ministros de la Presidencia, de Trabajo, de Hacienda y de Planificación, le dieron a los gerentes o a las personas que iban a negociar por parte de Recope el marco sobre el cual podían negociar, porque para eso es esa comisión. Esa comisión le fija un marco de hasta dónde puede ir el jerarca en la concesión de mayores recursos. Y entonces, bueno, cuando uno ve lo que aparece hoy, le confieso totalmente sorpresivo, porque ya le digo, no hemos tenido la posibilidad de tener acceso a la documentación. Y entonces aquí hay dos cosas. Usted bien señala que cuando se trata de recursos públicos, no solamente la ley de administración pública, sino la Constitución política establece que cuando hay de por medio recursos públicos, la información es pública. Sin embargo, bueno, en Recope nos dicen que eso no es así y que por eso no nos dan la información. Vamos a ver a partir de lo que sale hoy qué más podemos recabar. Sí, ese tema del asfalto, el búnker y el gas se las trae, doña Sandra. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay una, no sé, es una especie de ocultamiento de la información. Yo realmente no veo por qué se negaría a dar cuáles son esas 14 empresas. Y yo asumo que si eso se va a un litigio o a cualquier tipo de pleito, Recope lo va a perder, porque es información pública, son recursos públicos. Eso es lo que tenemos que tener presente. Sí, sin duda alguna. Y bueno, en caso de que no nos respondan en las próximas horas, una vez que mandemos el correo electrónico, pues presentaremos un recurso de amparo, porque son 10 días según la ley de jurisdicción constitucional. Febe, bueno, ya ve qué cargado está el resumen nacional. Sí, hay muchísimo. De hecho, a las 7 de la noche los esperamos con eso y un montón de cosas más. Hay una importante denuncia que hará hoy don Otto Guevara. Analizó los salarios de 240 instituciones y hoy nos va a contar qué encontró con los salarios del sector público. Así que bueno,
hay varias cosas que les vamos a contar a las 7. Bueno, la escucho a las 7. No, mentira, hoy no está usted. 2:00. Feliz tarde, doña Sandra. Gracias, Febe. Hasta luego, Nos vemos más tarde. Vamos a la primera pausa comercial en Matices. Regresamos con la diputada de Liberación Nacional, doña Sandra Pisk, para hablar justamente sobre el recorte a las pensiones de lujo que se hizo en Asamblea Legislativa. ¿Qué significa? Vamos a empezar desde lo muy básico. ¿Cuáles son las pensiones que se recortan y que usted pueda formarse una idea muy clara de lo que pasa en el primer poder de la República? 2:23. Vamos a la pausa y ya volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Doña Sandra es diputada en este instante de Liberación Nacional y participó activamente en el tema de la negociación sobre el recorte de pensiones de lujo. Doña Sandra, ahora ya la saludé al aire, pero al tema de fondo no. Así es que bienvenida a hablar de lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Dije que íbamos a empezar muy básico porque es un tema muy complejo y quisiera que me explicara a mí y a nuestros oyentes desde cero porque es importante lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Legislativa, doña Sandra. Bueno, como usted dice, el tema de pensiones es complicadísimo. Nosotros también hemos tenido que aprender mucho. Lo primero que yo quisiera decir es que ninguna de estas reformas que se hicieron la semana pasada tienen que ver ni con la caja, no tiene nada que ver con las pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, no tienen nada que ver con las pensiones del Magisterio, y no tienen nada que ver con las pensiones del Poder Judicial. Ahora explicaré por qué lo del Poder Judicial, que sí se va a reformar en los próximos días. Tal vez muy rápidamente recordarles que en 1992 hubo una gran reforma en este país y, por decirlo así, se cerraron o se unificaron los diferentes regímenes de pensiones que había. En nuestro país había cualquier cantidad de mecanismos de cálculo y de metodologías para calcular la pensión. En 1992 se hace la gran reforma en materia de pensiones. Esta no es la del Magisterio, es una reforma que se hace. Y a partir de ese momento, quienes se pensionan, los pensionados de Hacienda, y permítame aquí hacer una pequeña referencia. Cuando se habla de los pensionados de Hacienda, no son del Ministerio de Hacienda, son los pensionados de presupuesto nacional, aquella plata que sale del presupuesto nacional. Entonces, cuando se hace esa gran reforma, a partir de ahí ya cualquier funcionario, diputado, no diputado, cualquier puesto que tenga, se tiene que pensionar por la caja. Y yo creo que eso es importante decirlo porque ahí hay una equivocación. La gente sigue pensando que los diputados se pensionan por otras vías. Sí hay, por supuesto, algunos diputados o algunos ministros, pero eso es porque tienen derechos adquiridos desde antes del 1992. Entonces, después de la reforma del 92, quedan alrededor de 21,000 funcionarios y funcionarias que no se pasan a la caja porque tienen derechos adquiridos y entonces se les sigue aplicando la metodología que traían. Bueno, dicho esto, lo que se analizó fue cuáles eran esos metodologías, a dónde era que estaban las principales falencias o dónde era que se generaban las principales, llamémoslas pensiones de lujo, y se mapeó, por llamarlo de alguna manera, a dónde era que estaban esos privilegios. A partir de ahí se hacen alrededor de, en realidad se hacen varios proyectos, hubo varios proyectos de diferentes partidos políticos, de diferentes bancadas, que tendían un poquito a lo mismo, a buscar una reducción de las pensiones de lujo. Llamamos pensión de lujo a aquella que sobrepasa los 10 salarios mínimos. Los salarios mínimos andan por alrededor de
250,000 colones actualmente. Entonces 10 salarios mínimos son alrededor de 2,500,000. De ahí para arriba, cualquier pensión es considerada, de acuerdo con los proyectos, una pensión de lujo. Y no solo por los proyectos, sino que desde hace mucho tiempo viene la tesis de que el techo debe estar en 10 salarios mínimos. Usted me dice que horas quiere que termine con esta parte. Nada más iba a hacer un detalle porque me pareció muy interesante, doña Sandra, la aclaración que usted hace. Hay gente efectivamente que sigue pensando que los diputados de hoy y los de la reciente administración finalizada gozaron de esta pensión, que es de lujo, efectivamente, y que además era casi eterna, ¿verdad? Porque seguía heredándose. Solo los diputados antes de 1992 son los que disfrutan de esa pensión, que es vitalicia. Los que fallecieron, que le quedaron a su cónyuge, los que la cónyuge falleció, lo gozan hoy los hijos de esos diputados, pero son los que fueron diputados antes del 92. Así es los diputados antes del 92. Ahora, en el 96 se hizo otra reforma que a mí me parece que es muy importante y quisiera citarla. Cuando se hizo la gran reforma del 92, no se tocaron todos los regímenes que tenían que ver con diputados. Y se dejó un proyecto o una ley que establecía que un diputado o diputada se podía pensionar, no importaba la edad, una vez que saliera de su función como diputado o diputada de la Asamblea Legislativa. Entonces teníamos diputados o diputadas que se podían pensionar a los 35, a los 40 o a la hora que terminaran sus 4 años como diputado. Eso, que era un privilegio espantoso también, se quitó, si yo no mal recuerdo, yo estaba en la Asamblea Legislativa en ese momento, se quitó, creo que fue en 1996. Entonces, lo que tenemos ahora es una población, como le decía, de alrededor de 21,000 personas que todavía andan, digamos, circulando en esos regímenes, y tenemos 1,700 personas que no se han pensionado. Pero que tenían, o sea, que empezaron a cotizar para esos regímenes. Exactamente, que han venido cotizando para esos regímenes. Entonces, trabajamos en 4 proyectos fundamentalmente. El primer proyecto es el que eliminaba el 30% de revalorización de los exdiputados o exdiputadas, de revalorización anual. 30%. 30% sobre los 10 salarios mínimos, ¿verdad? Usted se imaginará lo que eso ha venido aumentando las pensiones, ¿verdad? Una pensión que fue entregada sobre la base de 10 salarios mínimos, porque esa ha sido la media, 10 salarios mínimos ha sido la media desde hace muchos años. Pero como ha venido creciendo y con inflaciones muy bajas en algunas épocas, inclusive ahora, sin embargo, ese 30% seguía ahí, y los cálculos que había hecho la SUPEN era que ese crecimiento exponencial iba a generar un costo altísimo para el Estado. Entonces, lo primero que se hace es eliminar ese 30%. Que en 3 años, en 3 años se duplica. Se duplicaba prácticamente la pensión. O sea, que si al 30%, el 30% más ese 30%, más digamos, a 3 años ya la tenía duplicada. Podríamos decir que sí. Yo soy muy mal en matemáticas, pero esas son las pensiones que han venido creciendo. Es 30% anual, independientemente de lo que fuera la inflación. Recuerden, quienes nos escuchan, que cualquier persona que trabaje en el sector público tiene una revalorización de su salario o de su pensión acorde a la inflación. Es decir, si la inflación fue 2, entonces el incremento o la reposición es 2. Si no hubo inflación, pues entonces no hay reposición. Pero este 30% ahí seguía presente. Ese es el primer proyecto que se presenta y que viene acompañado de otro capítulo
que establecía que no importaba a cuánto se hubiera llegado esa pensión, el promedio era 5 millones, pero por supuesto, estoy hablándole de un promedio, había pensiones de 10, de 12, otras un poquito más bajas, pero digamos que el promedio era de alrededor de 5 millones para 220 personas, 225 personas más o menos. Entonces eso se elimina y se le pone un techo. O sea, si usted tenía una pensión de 8 millones, a partir de hoy no va a tener el 30% de incremento, pero además su pensión se va a reducir a 2 millones y medio. Ok, 10 veces el salario mínimo. 10 veces el salario mínimo. Y el otro punto de ese proyecto era que se eliminaba la posibilidad de que los hijos e hijas de estos diputados de antes del 92 tuvieran una pensión vitalicia. Eso realmente es casi anecdótico, ¿verdad? Por no decir trágico. Pero lo cierto es que existía la posibilidad de que hijos e hijas, siempre y cuando se mantuvieran solteros o solteras, tenían derecho a una pensión vitalicia. Habría que hacer un examen a ver cuánta gente no se casó. Un montón de juntados. Sí. Me leyó la mente, perdón. Me leyó la mente. Eso justamente fue lo que pensé, haber un montón de juntados porque perdieron una pensión de ese tipo, pues. Claro. Y lo que es interesante ahí es que creo que es durante la década de los 90, cuando solamente eran las hijas mujeres, un hombre con todo su derecho va a la Sala Constitucional a reclamar que él tiene, de acuerdo con las leyes de igualdad real, el mismo derecho de las hijas. Y la Sala Constitucional, en vez de bajar el de las hijas, lo que hace es equiparar el de los hombres. Increíble. ¿Verdad? Entonces, ese es el primer proyecto que se aprueba así, pero que es vetado por el Poder Ejecutivo. Y yo no sé si usted recordará, Randall, pero hubo todo un problema ahí de que la Casa Presidencial decía que había errores de redacción y que entonces se había dejado abierto un portillo y que más bien en vez de hacer una gracia ahí se podría haber hecho una desgracia. Y en eso yo le confieso que había criterios encontrados de parte de Casa Presidencial y de parte de Asamblea Legislativa, de Servicios Técnicos de la Asamblea, y entonces se decidió que para no correr riesgos, acoger digamos la tesis de la Casa Presidencial. Entonces cuando llega el veto, el veto no viene completo porque se había omitido en Casa Presidencial lo de los hijos y las hijas, y entonces lo que se hace es hacer un proyecto nuevo. Y ahí se perdió un poco de tiempo, muy lamentable, pero bueno, se perdió ahí un tiempo precioso que pudo haberse evitado, pero así son las cosas en la Asamblea y tiene uno que tener la paciencia y flexibilidad. Doña Sandra, ¿nos podemos detener en ese proyecto un momentito? Es que hay un tuitero, voy a revisar, porque es en el mío y no en el de Monumental, Ismael Matei, que ya nos sacó el cálculo. Entonces dice, tomando como base 2 millones y medio en el primer año, con aumentos del 30%, el crecimiento iba a ser así. Primer año, 2 millones y medio. El primer año, con aumento de 30%, 3 millones 250. El segundo año, 4 millones 225. Y el tercer año, 5 millones 492 mil 500. Como efectivamente se duplicaba y un poquito más con este 30% escandaloso que se daba de aumento anual. No sé si don Ismael sacó la cuenta que ese es un 30% sobre los 10 salarios mínimos, ¿verdad? Sí, de hecho hizo el 30%, no sobre el monto total de No, sobre los 10 salarios mínimos. Es decir, que aunque usted le creciera 3 millones 250, el 30% seguía contando a 2 millones y medio. Claro, pero siempre es un crecimiento altísimo. Siempre es un crecimiento altísimo. Y tomando en cuenta que esas pensiones se dieron de ahí posiblemente en los años 90, hoy día habían llegado muchas de ellas
15, a 14, Imagínate. pero también habían llegado algunas a 5, 6, 7. Pero es sobre los 10 salarios, no es que es sobre el monto que se va. No es sobre el monto que va quedando. Exacto. Es importante decirlo porque si no hubieran crecido todavía. Claro, yo me imaginaba más. unos por 25 millones hoy. No. El promedio son 5 millones, yo diría que la mayor anda por 13, 14, pero más o menos, como le digo, el promedio era más o menos del 15%. Como le decía, esto se gestionó y cuando se hizo el nuevo proyecto, se hicieron dos cosas. Primero se eliminó el veto, porque un veto no se puede modificar. Entonces se decidió hacer un proyecto nuevo. El proyecto original quedó vetado. El proyecto original quedó vetado. Uh-huh. Entonces, en el proyecto que se hace posteriormente, se vuelve a hacer el 30%, ¿verdad? Se vuelve a eliminar ese 30% y se agrega lo de los hijos e hijas que había sido eliminado, había sido omitido por la Casa Presidencial, y además se agrega hijos e hijas de otros funcionarios, porque no era solamente los exdiputados, era también de otros funcionarios que tenían esa posibilidad. Y se hace algo que me parece que ha sido difícil de entender incluso por los mismos compañeros diputados, que fue eliminar de ese proyecto el tope, uh-huh, pero ponerlo por la vía de una contribución, uh-huh, para no correr riesgos con la Sala Constitucional. Le buscaron la comba al palo. Exacto, buscándole la comba al palo. Por eso es que siempre se dijo que era importante que los proyectos de alguna manera se aprobaran en forma conjunta, porque entonces ese techo o ese límite de 2.500.000 se hace por la vía de otro proyecto. ¿Okay? Uh-huh. Entonces ahí tenemos el primer proyecto que se trabaja, se aprueba y que nos da como resultado la eliminación de este 30% y la eliminación de las pensiones vitalicias, con excepción, y esto también es una modificación que surge como parte de las negociaciones ahora de última hora, es que a las personas mayores de 65 años se les mantiene la pensión. Okay. Pero no es la pensión de 5, de 7, no, es la pensión de 2.500.000 con todos los rebajos. Y eso porque, las leyes del adulto mayor exigen que a las personas mayores de 65 años hay que mantenerle la pensión, en fin, hay toda una ley sobre el adulto mayor y entonces uh-huh, esas personas. Y por supuesto se mantiene también lo mismo que establece la caja, que es a los hijos menores de 18 años o de 25 siempre y cuando estén estudiando. Uh-huh. Y a las personas con algún problema de discapacidad que también mantienen la pensión, o sea, se asimila a la caja. Sí, de hecho, entonces, este primer proyecto, doña Sandra, lo que afecta, a quienes afecta son a 225 personas. Más o menos. Que son más o menos las que mantienen esos criterios, se homologan los criterios de beneficiarios, ajá, a los que guarda el régimen de invalidez, vejez y muerte. Vamos a ver, son 224 exdiputados. Ok. Pero entre esos 224 exdiputados no están los hijos, no están contabilizados los hijos y las hijas. Claro, por supuesto. De ellos ni de otros funcionarios. Y lamentablemente no hemos logrado, el Ministerio de Trabajo no ha logrado darnos una cifra exacta de cuántos son esas personas, pero debe andar por alrededor de 200 personas que son hijos e hijas, okay, de estos otros exdiputados o exfuncionarios. Entonces ese es el primer proyecto que se aprueba. El segundo proyecto que se aprueba es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda, valga la redundancia, ampliar
la contribución obligatoria de un 9 a un 16%. Actualmente todos los pensionados y los funcionarios, estos mismos funcionarios, cotizan para el régimen un 9%. Ese 9% es absolutamente insuficiente para financiar el régimen de pensiones. Y se calcula que del 100% que le está costando eso al Estado, que son alrededor de 650 millones de colones anuales, los pensionados solamente ponen un 9%. Entonces, en realidad es... Pero de este régimen. Del mismo. Siempre estamos hablando de los 21 y de los 1.700. Sí, claro, que estamos hablando de los del régimen que tiene cargo al presupuesto nacional. Nada más. Aquí no se habla ni de magisterio ni de caja. Sí, no, es que quería aclararlo porque como todos los trabajadores aportamos 9% al de la caja, una vez pensionados por la caja se deja de aportar. Pero en los regímenes especiales como este, que tenía cargo al presupuesto nacional, una vez pensionado se seguía cotizando un 9%. Así es. Y eso es lo que se llama una contribución obligatoria. En la ley anterior se decía que esa contribución obligatoria iba del 7 al 9%. Sin embargo, lo cierto es que se fijó en 9 y hoy todos los pensionados estaban cotizando un 9%. Nosotros consideramos que eso era injusto, porque lo lógico era que quien más, a mayor pensión, mayor cotización, o mayor, digamos, mayor cuota de reposición, de cotización. Entonces, lo que se hace es que ese 9, ahora el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad, siempre y cuando se respalden estudios técnicos, de ir aumentando paulatinamente y de acuerdo con su pensión, con el monto de su pensión. A mayor pensión, evidentemente, mayor será la contribución obligatoria, y será en forma progresiva y escalonada. O sea, si usted tiene una pensión de 1 millón, posiblemente pasará a 10%, si tiene una pensión de 2 millones, pasará un poquito más, en fin, eso hasta el 16%. Así es como lo tiene el régimen del magisterio. Pero en ese proyecto se exoneraron a las personas que ganan menos de 500,000 colones, que son personas que actualmente pagan ese 9%. Y ahí la gran discusión era, bueno, ¿cómo es que si estamos haciendo un proyecto para recaudar fondos vamos a exonerar a alguien? Nuestra posición fue, los proyectos tienen que ser aprobados no solamente para recaudar más fondos para el fisco, sino para lograr una mejor y una mayor justicia y una mayor equidad. Y entonces se eliminó aquellas personas que ganen menos de 2 salarios mínimos. A partir del momento en que esta ley se aprueba, tendrán la posibilidad de dejar de cotizar del todo. Bueno, ese es el segundo proyecto. El tercer proyecto impone una contribución solidaria redistributiva, y bueno, todos estos nombres son eufemismos porque al final del camino todos son especies de impuestos, ¿verdad? Pero así es como se llaman. La del 9% es obligatoria, esta otra es solidaria y redistributiva, que va del 25% al 75%. Que va del 25 al 75. Y ahí es a donde usted se va a dar cuenta cómo con esa nueva tabla es que se van a impactar las pensiones altas sin necesidad de ponerle techo. Otra vez la comba al palo.
Exactamente. Entonces van del 25 al 75. Se le pone techo diciendo que es que no es un techo. Es interesante la mire, cultura jurídica costarricense. La cultura jurídica costarricense es como rascarse la oreja derecha con la mano izquierda, ¿verdad? Eso es algo patético. Es que es interesante porque todos sabemos que es una estrategia jurídica mediante la cual blindan, digamos, a la ley. Así es. Lo sabemos nosotros, lo saben los magistrados que están escuchando esta tarde Matices, pero cuando les tocará resolverlo, pues ya saben que va blindado desde este aspecto. Esperemos no tener problemas cuando esto llegue porque yo me imagino que va a haber recursos de inconstitucionalidad o recursos de amparo, eso es inevitable. Sí. Esperemos que 225 van a tener 225 al primer proyecto, 21,000 a los que siguen. Luego el último proyecto es un proyecto que el Poder Ejecutivo había mandado, que lo hacía, era un proyecto muy largo, pero tenía básicamente dos cosas que tenían que ver con recaudación de impuestos. Una era que elevaba de 10 a 12 salarios el techo. Para nosotros eso fue siempre un misterio, o sea, inexplicable, ¿no? Es contradictorio, ¿no? Absolutamente contradictorio, porque eso era aumentar de 2,5 millones a 3.2, una cosa así, la posibilidad de pensionarse. Pero al mismo tiempo, establecía que las 1.700 personas que todavía faltan por pensionarse, en vez de pensionarse sobre el 100%, que es como tienen ahora, se iban a pensionar sobre el 80%. Entonces, esas dos cosas juntas eran como un poco difíciles de entender. Sí, eran como absolutamente contradictorias. Le tira el gasto mucho en la primera y le reduce el gasto en la segunda. Exactamente. Y la resta entre estas dos no tengo idea cuánto da. Esa fue la gran discusión. Entonces lo que se hace con ese proyecto es eliminar las dos cosas. Se vuelve al 10% y se vuelve al 100%. Ahora, tenemos que tener claro que esto es únicamente para estos funcionarios que tienen, por llamarlo de alguna manera, un derecho adquirido, porque son gente que han venido cotizando durante alrededor de 20 años, ¿verdad? Por su pensión. Y más o menos esos 1.700 personas andarán con pensiones, andarán con salarios de más o menos 1,5 millones, unos más, unos menos, o sea que ahí no estábamos hablando de pensiones de lujo. Entonces encontramos que, digamos, no iba por ahí el asunto. Del proyecto del Poder Ejecutivo quedan algunas cosas interesantes, como es la unificación de metodologías, que sigue siendo muy complicado para la Dirección Nacional de Pensiones. Hay alrededor de 7 metodologías distintas. También se establece algo interesante, que es en nuestro país los muertos siguen generando pensión. Entonces, la suma de recursos que el Estado venía perdiendo porque familiares de una persona que había fallecido seguían cobrando la pensión es muy alta. Es muy alta. Entonces, el proyecto lo que hace es recargar en los bancos la responsabilidad de que, digamos, que estas platas no sean retiradas. Debo decirle que había un proyecto más duro que lo que hacía era catalogar esto como delito, un delito contra el fisco, y se establecía un delito de carácter penal, pero pues el Poder Ejecutivo decidió hacerlo más bien por la vía de que sean los bancos los que recuperen. En términos generales, esos son los 4 proyectos que se aprobaron esta semana y que, como yo le decía al principio, tenían que aprobarse casi que en forma
conjunta para que tuvieran sentido. Para que tuvieran sentido y para que ese rompecabezas calzara. Nos queda por fuera, pero supongo que ya casi vamos a hablar de eso cuando usted preguntarme algo. Nos queda por fuera el Poder Judicial y quisiera hablarle sobre eso. ¿Por qué no se metieron a la del Poder Judicial o cuándo se van a meter a la del Poder Judicial, doña Sandra? Bueno, no nos metimos al Poder Judicial, primero porque lo que se logró fue una negociación que, como la gente se habrá dado cuenta, fue una negociación muy exitosa, y se logró una negociación sobre la base de que a uno de los proyectos, que creo que era el del Frente Amplio, que tenía metido lo del Poder Judicial, se le sacara, y además que no se metieran otros proyectos, porque había varios proyectos sobre Poder Judicial, incluso uno del sindicato del Poder Judicial y uno incluso creo que de los mismos magistrados, si yo no me equivoco. Entonces, dos razones. La primera es que hubiéramos necesitado los 38 votos. Para hacer un cambio en la ley del Poder Judicial se necesitaban 38 votos, especialmente porque había ya criterios negativos a algunos de estos proyectos formales por parte de los magistrados. Entonces, hubiéramos necesitado 38 votos que en la Asamblea Legislativa no son tan fáciles de conseguir. Entonces, no queríamos... Menos en esta. Entonces, no, bueno, tal vez de aquí en adelante. Yo creo que esto fue un punto de inflexión. Sí, ojalá. Y entonces se decidió que era preferible que esos 4 proyectos sobre los cuales habíamos logrado ponernos de acuerdo, aunque en las últimas horas fueron muy tensas. Fueron muy tensas porque hubo malas interpretaciones, hay gente que no entendió por qué es que el tope se había eliminado y se había... En fin, y entonces lo que se decidió fue hacer una moción, lo que en la jerga parlamentaria y de acuerdo con el reglamento se llama 208 bis, para que quedara formalmente establecido que en el plazo de 4 meses se va a llevar a plenario la reforma del Poder Judicial. Entonces, un tema era el tema de los 38 votos, y el otro es que, francamente debo decirlo, no estábamos listos para votar el del Poder Judicial, porque sobre el Poder Judicial el problema es tan grande. Sí, se supone que si el fondo, si esto no se arregla, el fondo puede quedar desfondado, puede desaparecer. Eso no lo digo yo, lo dice la SUPEN. Algunos hablan de 4 años, otros hablan de 12 años, pero lo cierto es que el fondo del Poder Judicial está en crisis. Y aquí es importante que la gente entienda una cosa: el Poder Judicial tiene su propio fondo. Entonces uno se preguntaría, bueno, si ellos tienen su propio fondo, es problema de ellos. Sí. Que es como ellos se defienden. Exacto. Lo que no dicen es que si el fondo desaparece o tiene algún problema, el Estado costarricense, usted, yo y todos los que nos escuchan, a través de los impuestos tendríamos que subsidiar el fondo, porque el Estado queda evidentemente como subsidiario de ese fondo. Claro. Entonces, por eso es que está uno preocupado. Si fuera que no hay consecuencias, pues, pero no es cierto que ellos tengan. Entonces, realmente es una discusión de fondo, porque el Poder Ejecutivo, vamos a ver, porque el Estado costarricense no solamente le aporta a ese fondo como patrono, ¿verdad? Sino que también aporta el 6%, creo que es, del presupuesto nacional que se le da al Poder Judicial. Sin embargo, no tiene absolutamente ninguna injerencia sobre estos recursos, y con la preocupación de que si este fondo corre riesgos, el Estado costarricense es el que va a tener que subsidiarlo o va a tener que hacerse cargo de él, pues evidentemente no se podía dejar por la libre. Claro, pero además hay un detalle, porque la defensa de los funcionarios judiciales siempre es, bueno, es nuestra plata, nosotros la aportamos, ahí está el fondo. Pero aquí tiene 2 vertientes, la que usted señala justamente, ¿verdad?, de que si se quita el fondo o si se gasta el fondo, tiene que venir el Estado a compensarlo, pero también
que el dinero que no entra al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, ¿verdad?, proviene también de lo que se le da a los funcionarios judiciales que cotizan en su propio régimen. Es decir, cuánta plata le hace falta al régimen de pensiones de la caja que podría provenir de las contribuciones de los funcionarios judiciales, que son un montón. Así es. Son 12,000, creo, si no me falla la memoria. Sí. El otro tema ahí es que el proyecto, el régimen de pensiones del fondo es el esquema menos solidario. Ellos ni siquiera tienen un régimen de contribución redistributiva entre ellos. Y entonces uno se encuentra que hay como dos segmentos, ¿verdad? El segmento de los empleados judiciales, que son salarios y pensiones pues relativamente bajas, y el salario y la pensión de funcionarios de alto nivel, que son muy altas. Entonces eso pues es sujeto de estudio y de análisis, incluso con los mismos magistrados, y yo pues creo que fue un acierto el no haber incluido en este pacto que se hizo al Poder Judicial. Es un problema cuando el tema de las pensiones del Poder Judicial se le consulta a la Corte, oficialmente es un problema, claro, porque los magistrados que responden están directamente relacionados con la pensión que van a recibir. Así es. Y cuando esto pase, y seguramente habrá un montón de acciones de inconstitucionalidad y de recursos de amparo, va a tener que asumirlo la Sala Constitucional, cuyos magistrados son funcionarios del Poder Judicial. Y los suplentes, casi no hay litigantes en las suplencias de la Sala Constitucional. Eso significa que, aunque los magistrados titulares se recusen y se separen y se inhiban de conocer este proceso, los sustitutos que lleguen también son funcionarios judiciales. Entonces, es un círculo vicioso muy complicado lo que pasa. Sé que la Corte Suprema de Justicia está preparando además una ofensiva de comunicación para explicar su régimen de pensiones, así es que bueno, esperaremos a ver qué pasa en los próximos días. No tenía yo conocimiento de esa ofensiva. Es que aquí en Matices todo se cuenta. Aquí todo se cuenta, ¿verdad? No, lo que sí es cierto es que hay un estudio, otro estudio, que el mismo Poder Judicial encargó a la Universidad de Costa Rica, y ese fue otro de los elementos que nos hizo desistir de votar ahora. Un estudio para ver nuevamente con todo detalle los números. Ese estudio entiendo que estará listo en 2 meses, a lo sumo 3 meses, y pues evidentemente nos dará mayores insumos para hacer un proyecto de ley más, digamos, con mayor objetividad y certeza en relación con los números, porque este tema de las pensiones, cuando no se ve con los números, a veces es difícil de entender, y nosotros tuvimos que hacer ejercicios numéricos para ver si estábamos en lo correcto o no estábamos en lo correcto a la hora de hacer este tema. Yo pues tengo plena confianza en que los magistrados sabrán poner sobre la balanza su deber, y no solamente su deber, sino su conveniencia en relación con el fondo. No me cabe la menor duda, y pues procuraremos tener conversaciones con ellos en los próximos días. Sí, bueno, será un tema pendiente. Yo también quiero recordarle a la gente, cuando yo en mi carrera periodística he consultado a algunas personas que tienen pensiones de lujo de ellas, siempre me hacen la misma respuesta, que es: yo coticé, yo gané durante tanto tiempo, yo tengo derecho a esa pensión. Yo nada más quiero, como se dice ahora en redes sociales, quiero dejar este apunte por aquí, me retiro lentamente, que es que la gran mayoría de costarricenses que aportamos al régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja, tenemos un límite de pensión. Puede ser, y ojalá algún día pase, que yo gane 10 millones de colones, que el límite de la pensión que me da la Caja Costarricense de Seguro Social por ser un régimen solidario es de 1.600.000. El resto, un 20% más de mi pensión, me lo daría el régimen complementario. Así y si yo quiero llegar a mi pensión, pues tengo que hacer un fondo voluntario, digamos, a mi salario. Así tengo que hacer un fondo voluntario, porque no hay otra forma que un régimen solidario no lo dé. Entonces, esto me lleva a la reflexión efectivamente de que en Costa Rica todos somos iguales, solo que hay algunos más iguales que otros. Claro. ¿Verdad? Porque hay una enorme discriminación entre algunos funcionarios públicos, privados y
instituciones descentralizadas, gobierno central. Mire, lo que usted dice, Randall, es un punto de partida sin duda alguna. En el tema, es decir, el régimen de la caja es un sistema absolutamente solidario, independientemente de lo que usted gane. Bueno, allá si usted quiere tener una pensión complementaria, pero todo el mundo tiene una pensión que no sube de 1,5 millones, a menos que siga trabajando y tenga una pensión pospuesta, que llaman. Sí, y lo van premiando. Exacto, pero esa pospuesta no llega a 2,5 millones. No, jamás. No llega a 2,5 millones. Nosotros tenemos un segmento especial de pensiones aquí en Monumental, que ya tenemos 3 años de tenerlo con Bene Vital. Cuando viene el experto y tiene que responderle a la gente, que llama a la gente y dice, no, yo ya no tengo beneficiarios, estoy soltero, no tuve hijos y quiero saber qué pasa con mi pensión cuando me muera. La respuesta que siempre le da el experto, que es, bueno, eso irá a la caja única donde se le dará a alguien que no tuvo la oportunidad de usted de cotizar esa plata. A la gente le molesta en primera instancia, pero es que esa es la magia de un régimen solidario. Es que eso es, el tema es que es un régimen solidario. Pero además, mire, hay pensiones bajísimas. En este país hay pensiones realmente bajísimas. Y cuando uno piensa, esas son, digamos, las contributivas, las pensiones contributivas, que no debería haber pensiones tan bajas. Pero cuando uno piensa en las pensiones no contributivas, que son aquellas que reciben las personas en estado de pobreza, en estado de indigencia, que andan alrededor de 75,000 colones, se pregunta uno cómo hace esa gente para subsistir. Sí. Entonces, aquí todo el tema de pensiones tiene que ser más solidario. Por eso nosotros insistimos mucho en que el tema aquí no podía ser únicamente recaudar más fondos, más plata. El tema también tenía que ser un tema de equidad, un tema de una mayor justicia social, porque no podemos negar que uno de los más grandes problemas, y yo personalmente creo que es posiblemente el mayor problema que nosotros enfrentamos como sociedad, es la brecha social que se nos viene ampliando desde hace varios años, y que es todavía más seria que la pobreza, porque ahí hay elementos de pobreza, y a esos elementos de pobreza se suma la frustración de ver que el vecino no tiene ningún problema y que al contrario tiene muchísimas posibilidades. Y entonces me parece que esa no es la Costa Rica que queremos, esa no es la Costa Rica que soñamos, y entonces, bueno, tenemos todos que poner un poquito de nuestra parte para que eso sea así. Y valga la pena recordar que Costa Rica es el único país del continente donde el índice de Gini, el coeficiente de Gini, que entre más cercano a 1 es una sociedad más desigual y entre más cercano a 0 es más igualitaria, es el único país en el continente que el coeficiente de Gini ha aumentado en los últimos años. Sí. Y esto en español significa que somos una sociedad mucho más desigual que hace 20 años y nos encaminamos a ser efectivamente todavía más desiguales. Doña Sandra, nos quedan 4 minutos. Quiero saber si esta negociación política para permitir esta salida hipotecó en algún otro proyecto. Ayer leía, creo que en el diario La Nación, tengo la impresión de que ahora el Partido de la Social Cristiana, después de haber dado los votos aquí, podía frenar algunos otros proyectos de la reforma fiscal del Poder Ejecutivo. Bueno, yo no creo que esto sea así. De hecho, ese día no solamente se votaron estos 4 proyectos, sino que se votaron varios proyectos más relacionados no con fraude. El de fraude se estableció un mes, fraude fiscal, un mes para ser votado, pero se aprobaron otros proyectos sobre protección al pequeño inversionista, sobre estupefacientes, esos proyectos que nos está reclamando la OECD para ser miembros de esa organización, y creo que todos quedamos comprometidos a seguir votando estos proyectos necesarios. Lo que sí tiene que quedar claro, por lo menos desde nuestro punto de vista, es que mientras estas cosas no se resuelvan, no hay impuestos. Sí. Y pues no sé si esa será la posición que habrán expresado los compañeros de la unidad, pero bueno, esa es una posición que Liberación Nacional también ha mantenido. Mientras los proyectos de contención del gasto no se resuelvan, pues tampoco habrá impuestos. Y esto no es un capricho,
esto no es un capricho, y es importante que la gente lo sepa. Si los disparadores del gasto no se resuelven, no habrá reforma fiscal que dure 3 o 4 años sin que volvamos a tener el mismo problema. Entonces, y hay estudios que así lo demuestran, estudios en los que ha participado incluso el Estado de la Nación y expertos nacionales con mucha autoridad que nos han demostrado que si se pasa una reforma, posiblemente se utilizarán esos recursos y dentro de 3 o 4 años vamos a estar con el mismo problema. Entonces no es un capricho el no aprobar impuestos, sino que también es una condición necesaria para que no estemos en las mismas dentro de 3 o 4 años. Sí, imagínese usted una casa que tenga problemas en su flujo de dinero y que de un momento a otro le suban el salario, que es prácticamente aumentar los impuestos, ¿verdad? Si usted no frena lo que está gastando una y otra vez y tiene la misma tarjeta de crédito, al cabo de 3 años pues estará en la necesidad de pedir otro nuevo aumento de salario o va a colapsar, que es lo que pasa con el Estado costarricense. Así es. A mí de la reforma fiscal me parece que lo que tenemos la obligación de pasar lo antes posible son aquellos proyectos relacionados con fraude fiscal, con mejores mecanismos de recaudación, con una mejor vigilancia de parte de las autoridades, por ejemplo a través del registro de accionistas que tanto se ha discutido, y que esperamos que con eso haya una mayor recaudación, pero no con la creación de nuevos impuestos. Y en todo caso, yo creo que una reforma fiscal no solamente tiene que apuntar hacia mayores impuestos y mayor recaudación, sino que tendrá que apuntar a una redistribución del ingreso y de la riqueza más justo del que tenemos en este momento, porque sin duda alguna por ahí pasa también ese tema de que el coeficiente Gini nuestro se venga creciendo. Sandra, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por la paciencia y a quienes me han escuchado, porque dicen que un político con micrófono en mano es un peligro, ¿verdad? Hoy lo dejamos en la mesa, pero le voy a decir una cosa que conversamos fuera de micrófono doña Sandra y yo, porque yo le he contado a doña Sandra que hay entrevistas de entrevistas. Hay algunas que van hacia un tema polémico y la de hoy no, la de hoy era para que doña Sandra nos explicara con su conocimiento hacia dónde iba la aprobación de los proyectos de pensión, y creo que ha quedado muy claro, doña Sandra, muchas gracias. Ojalá que se pongan de acuerdo más veces, porque la Asamblea Legislativa actual es una guerrilla de fracciones y de fracciones con fracciones. Nunca han tenido un mejor nombre, un grupo de diputados que fracción como en esta Asamblea Legislativa. Sí. Sin embargo, ha quedado demostrado a través de lo que sucedió la semana pasada, de que aún con un reglamento tan complicado como el que tenemos en la Asamblea Legislativa, si hay la voluntad para llegar a acuerdos, se puede hacer, aunque el reglamento sea un reglamento obstruccionista. Yo creo que la posibilidad de generar confianza entre los compañeros, una buena conducción de la Asamblea Legislativa, y yo aquí no quisiera dejar de señalar el papel que jugó el actual presidente de la Asamblea Legislativa, don Antonio Álvarez, y todos los jefes de fracción, porque aquí todo el mundo tuvo que ceder un poquito, sí. Y eso es parte de una negociación, ¿verdad? En las negociaciones nadie puede ganar todo y nadie está obligado a perder todo. De manera que yo esperaría que esto sea una especie de punto de inflexión, porque todos salimos tan contentos que me parece que vamos a procurar no ser señalados únicamente negativamente. Yo leí un comentario que me llenó de gran regocijo, y perdonen que se lo diga, de alguien que escribió, no sé si en redes sociales, que nunca pensó que le iba a dar gracias a los diputados por algo. Y que bueno, entonces, vea, se siente uno bien si ha logrado algo. Entonces, me parece que eso marcará una mayor conciencia de que podemos hacerlo, de que realmente se puede. Yo nunca he dicho esta frase en 15 años de carrera, pero felicidades a los diputados de la Asamblea Legislativa. Doña Sandra, muchas gracias. Diego Torres, despido y matices. La canción la escogió doña Sandra, que quiere creer que se puede. Color y esperanza. Diego Torres, feliz tarde. Sé que hay en tus ojos con sol
estás cansado de andar